Hola, soy Miguel Angoitia del Departamento de Economía y Hacienda Pública de la Universidad Autónoma de Madrid y junto con la profesora Paloma Tobes Portillo vamos a comentar cuál es el régimen de la reducción por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Antes de comenzar este vídeo, hay que comentar que este régimen de reducciones ha estado sometido en los últimos años a unos cambios muy notables, además unos cambios muy importantes a nivel cuantitativo. Y además el último cambio es muy reciente, porque es de julio del año 2022. Vamos a ver cómo se calculan estas reducciones por aportaciones a planes de pensiones. Bien, lo primero que hay que decir es que esta reducción por aportaciones a planes de pensiones y sistemas de previsión social es una reducción que opera en la parte de la base imponible general del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ya sabemos que la base imponible se descompone en dos, general y del ahorro. Bien, esta reducción opera única y exclusivamente sobre la parte de la base imponible general del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Además, hay que decir también que existen varias situaciones posibles dentro de lo que es esta reducción por aportaciones a planes de pensiones. Tendríamos por una parte lo que son las aportaciones del contribuyente, las contribuciones empresariales o aportaciones empresariales a los planes de pensiones del contribuyente, aportaciones en determinadas circunstancias del cónyuge a su propio plan de pensiones y luego dos casos especiales que hacen referencia a la situación de los deportistas y las personas con discapacidad. Vamos a ver todos estos casos y cómo opera la reducción en todos ellos. Comenzando por lo que vendría a ser el caso general, lo que tenemos aquí son dos tipos de aportaciones distintos. Por un lado, la aportación que un contribuyente particular hace a su propio plan de pensiones y, de forma adicional, también tendríamos lo que son las contribuciones empresariales al plan de pensiones del contribuyente. Es decir, la empresa donde trabaja el contribuyente, además de pagarle un sueldo, va a aportar al plan de pensiones de este contribuyente. Dentro de lo que es este caso general, ambas aportaciones o contribuciones se suman y se tratan de forma única, como si fuesen un todo junto. Bien, en principio la reducción por aportaciones a planes de pensiones va a ser la suma de estas dos cantidades. Ahora bien, existe un límite máximo que opera sobre esta reducción. Este límite máximo se va a calcular de una doble manera. Por una parte, de una forma relativa y por otro, de una forma en términos absolutos. Comenzando por el límite que se establece de forma relativa, hay que decir que esta primera forma de calcular el límite establece que la reducción no podrá superar el 30% de la suma de rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas del contribuyente. Esto es una cosa muy fácil de calcular. En la declaración del impuesto, estos dos números son perfectamente conocidos, así que únicamente tendremos que ver cuál es la cifra de estos rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas, sumarlos y calcular el 30% para determinar cuál es este primer límite. El segundo límite es algo más complejo. Se fija en términos monetarios y va a partir de una cantidad fija de 1.500 euros a la que cabe añadir 8.500 euros o 4.250 euros en determinadas situaciones. Como este límite es un poco más complejo, vamos a dedicarle un poco más de atención. Además hay que decir que este límite ha cambiado en su regulación en julio del año 2022. Bien, como venía diciendo, esta segunda forma de calcular el límite que opera sobre la reducción por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social va a partir siempre de un tope mínimo de 1.500 euros. A estos 1.500 euros se le sumarán 8.500 euros adicionales en el momento en el que tengamos aportaciones empresariales al plan de pensiones del contribuyente. Da igual cuál sea el importe que aporte la empresa, va a ser una cuestión indiferente porque automáticamente en el momento en el que exista esta aportación, el límite de 1.500 euros se adicionará, a ese límite se le adicionarán 8.500 euros adicionales. Por lo tanto, el límite total va a subir a los 10.000 euros anuales. Además hay que decir que no solamente se permite que existan aportaciones empresariales a los planes de pensiones, sino que también se va a permitir que junto con la aportación empresarial al plan de pensiones del contribuyente, el propio trabajador también decida aportar a ese plan de pensiones. En concreto se van a permitir combinaciones intermedias y eso sí, se va a decir que, o se va a imponer una restricción, y es que la aportación del trabajador al plan de pensiones no supere lo que es la aportación empresarial corregida con un determinado coeficiente. Este coeficiente es un coeficiente que decrece a medida que aumenta la contribución de la empresa. Así, si la contribución empresarial es muy reducida, no supera los 500 euros anuales, el trabajador puede aportar de forma complementaria el plan de pensiones hasta 500 euros corregidos por 2,5. Este importe es un importe, por lo tanto, relativamente elevado. A medida que la contribución empresarial va aumentando, la aportación o el coeficiente corrector, mejor dicho, que opera en la parte que puede aportar el propio trabajador,
va disminuyendo. En concreto, a partir de los 1.500 euros de aportación empresarial ya no se aplica ningún coeficiente, o el coeficiente corrector es 1, y el trabajador también podrá aplicar como mucho esa misma cantidad que ha aportado la empresa. Es decir, si una empresa aporta al plan de pensiones del contribuyente o establece un plan de pensiones a favor del contribuyente de, por ejemplo, 3.000 euros, la aportación del trabajador a ese sistema también podrá ser de hasta 3.000 euros. En cualquier caso, el límite que opera sobre la reducción va a ser 1.500 más 8.500 euros. El importe total no va a cambiar. También hay que decir, como un caso un poco especial, que en el momento en el que los rendimientos íntegros del trabajo del contribuyente superan los 60.000 euros, automáticamente este coeficiente corrector de la aportación empresarial o del trabajador, mejor dicho, sobre las aportaciones empresariales también va a ser 1. De forma alternativa, el límite de los 1.500 euros se va a incrementar en vez de en 8.500 en la mitad, en 4.250 euros cuando estemos hablando de trabajadores por cuenta propia, es decir, de trabajadores autónomos, a planes de pensiones de empleo simplificados. En este caso, si os dais cuenta, la aportación, lógicamente, o el importe que se va a adicionar sobre los 1.500 euros es la mitad. ¿Por qué? Porque aquí no puede existir parte empresarial. Entonces es el propio trabajador autónomo el que está aportando y como solamente existe una aportación, que es la del trabajador autónomo, que en sí mismo es persona física, es el beneficiario, es el contribuyente, lo es todo, lógicamente no se puede duplicar este importe, sino que será la mitad del caso general de los 8.500 euros. Bien, junto con este límite máximo hay que decir que opere el que opere, bien sea la regla del 30% o la regla del 1.500 más 8.500, 10.000 euros, existe una posibilidad adicional para incrementar este límite máximo, y es el caso en el que las empresas satisfagan primas de seguros colectivos de dependencia a favor del contribuyente. Estas primas de seguros colectivos de dependencia dan derecho a incrementar para ellas mismas este límite máximo en un importe de 5.000 euros anuales. ¿Qué es lo que puede suceder en algunos casos? Bien, puede suceder que el contribuyente no pueda reducir su base imponible en el importe en el que ha aportado dinero a su plan de pensiones, porque opere este límite máximo. En el caso de que las aportaciones empresariales y particulares del contribuyente excedan del límite máximo, el exceso sobre el límite se podrá compensar durante los 5 años siguientes. Hay que tener en cuenta que este plazo es un plazo un tanto anómalo dentro del impuesto sobre la renta, en el que la inmensa mayoría de plazos de compensación son de 4. Excepcionalmente, en este caso, el plazo de compensación se alarga a 5 años. Bien, a continuación vamos a ver un caso muy especial, que sería el régimen especial que está vigente para lo que son las aportaciones del cónyuge al propio plan de pensiones del cónyuge. Esta situación especial se restringe porque va a aparecer un requisito cuantitativo y va a dar lugar a una reducción un tanto peculiar. Vamos a verlo a continuación. Cuando nosotros tenemos un cónyuge que cumple un requisito cuantitativo, y es que sus rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas anuales no superan los 8.000 euros, es decir, estamos hablando de un cónyuge que tiene un nivel de renta relativamente reducido, en esos casos, si este cónyuge aporta a su propio plan de pensiones, por la propia aplicación de los límites del régimen general que acabamos de ver, hay que decir que el impacto o el efecto que va a tener esta reducción en su base imponible va a ser muy pequeño. Es más, cuando estamos hablando de contribuyentes con este nivel de rendimientos, es muy posible que ni siquiera tenga obligación de declarar, o que directamente, por efecto del mínimo personal y familiar, esta declaración resulte en una cuota, en esta declaración la cuota íntegra sea 0. Entonces, un poco para paliar este posible efecto de las aportaciones a planes de pensiones en individuos, en personas físicas con niveles de renta muy reducidos, existe este régimen especial. Y en este régimen especial, excepcionalmente, la reducción por aportaciones a planes de pensiones del cónyuge con renta relativamente reducido puede traspasarse a la declaración de su cónyuge si tiene un nivel de renta más elevado y le conviene. Es decir, si cualquiera de nosotros estamos casados con una persona que tiene un nivel de renta reducido y esa persona hace una aportación a su plan de pensiones, podremos ser nosotros los que apliquemos una reducción en nuestra propia declaración. ¿De acuerdo? Bien, en este caso realmente lo que se abre es un régimen opcional donde tenemos 3 posibilidades diferentes. En primer lugar, tenemos el caso general. En el caso general, nuestro cónyuge está aportando a su propio plan de pensiones y en su propia declaración puede aplicar la reducción por planes de pensiones. Y ahí aplicarían los límites que acabamos de comentar del 30% de los 10.000 euros, 1.500 más 8.500.
Este caso generalmente no va a ser ventajoso para nuestro cónyuge. Y se abre una segunda posibilidad, y es que seamos nosotros los que podamos aplicar en nuestra declaración una reducción por la aportación de nuestro cónyuge a su plan de pensiones. Esto es posible, pero también aquí va a operar un límite máximo, y es un límite máximo que además difiere del que se aplica con carácter general. En estos casos, cuando nosotros practicamos en nuestra declaración una reducción por la aportación al plan de pensiones que nuestro cónyuge ha hecho a su propio plan de pensiones, el límite máximo que podemos aplicar de reducción es de 1.000 euros anuales. Además, esta operación se va a considerar que no está sujeta, este cambio, digamos, de deducibilidad en el impuesto, se considera que es una operación que no está sujeta dentro del impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque estaría lindando o entraría dentro del campo de las donaciones, pero ya decimos, a efectos tributarios se considera que es una operación expresamente no sujeta al impuesto sobre sucesiones y donaciones. Bien, entre estos dos casos extremos, entre que sea nuestro cónyuge quien aplique la reducción o seamos nosotros quienes apliquemos la reducción, existe una tercera posibilidad, y es cualquier combinación intermedia. Es decir, que la aportación que realiza el cónyuge se reparta por una parte en su declaración como régimen general y en otra parte hasta 1.000 euros en nuestra declaración. Cualquiera de estos casos es perfectamente posible. Hay que decir que este régimen general ya lleva unos años asentado en nuestro sistema tributario y principalmente viene a dar solución al problema de las personas con niveles de renta relativamente escasos, pero que aún así aportaban a sistemas de previsión social. El caso más típico que teníamos aquí dentro era el de las amas de casa. Aunque no exclusivamente teníamos amas de casa, sí era el colectivo más importante que pertenecía aquí. Por último, hay que decir que la reducción por aportaciones a planes de pensiones, y en concreto los límites que hemos visto, tienen algunos casos muy especiales. En particular, el caso de las personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad aporta una cantidad a su propio plan de pensiones, los límites que hemos visto anteriormente, los límites cuantitativos, cambian y se elevan a 24.250 euros. En el caso de que estemos aportando al plan de pensiones de un familiar y sea ese familiar el que sea una persona con discapacidad, los límites ascienden a 10.000 euros por defecto. Y si aportamos dinero a el patrimonio protegido de una persona con discapacidad, también aparece un límite especial de 10.000 euros anuales. Por último, en el caso de los deportistas profesionales, si realizan aportaciones a mutualidades a prima fija, bueno, pues tendremos dos límites que pueden ser distintos, o bien la suma de los rendimientos netos del trabajo y de las actividades económicas de este deportista, o bien un tope que, bueno, ya nos ha salido anteriormente, los 24.250 euros, que también aparecen en el caso de las personas con discapacidad. Para tener más detalles en el caso de estos dos colectivos, recomiendo que consultes la propia ley del impuesto sobre la renta. Bien, en definitiva, calcular la reducción por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social del contribuyente es algo relativamente sencillo. Es verdad que la existencia de este límite, bueno, puede dificultar un poco las cosas. Cuando el límite se establece de forma relativa o elegimos el límite de forma relativa, la menor de las dos cantidades es el tope del 30%, es muy fácil de determinar. En el caso de que el límite que opere es el límite que se establece en términos monetarios, bueno, existen varias posibilidades, pero en esencia también es algo muy fácil. Como decía al comienzo del vídeo, estamos ante uno de los beneficios fiscales más relevantes del impuesto sobre la renta, así que a lo mejor bueno, puedes reducir tu factura tributaria aprovechándote de este régimen de reducciones. Nos vemos en el siguiente vídeo.